Una exposición que, como todos sabéis, hemos centrado en el surrealismo, en las dos figuras clave que dialogan o que nos van a hacer entender el diálogo que hay entre las máquinas y el surrealismo. Duchamp, Man Ray, Picabia y Stein. De todo ello, quiero agradecer la labor extraordinaria que ha hecho la comisaria de las carterisas, también por supuesto el equipo de arquitectura de la Fundación y todas las áreas del equipo que se implican, explicadas aquí con Cristian, con Roberto, también que está siempre aquí con todos los proyectos, y por supuesto agradecer la presencia de nuestro director gerente del canal Ismael Segunda, también Elena Lara, que son ambos patronos también de la Fundación. Y no nos entretenemos más, vamos a pasar a ver la exposición, una visita guiada que hará nuestra comisaria Pilar Carterisas, y nos ponemos a vuestra disposición, no solo para disfrutar de esta exposición, sino también de todas las explicaciones que nos va a dar. Así que os invitamos a bajar. Gracias. Que la presencia de la máquina como motivo artístico es una característica específica de la modernidad. Es algo que aparece en el siglo XX y que todavía no ha desaparecido de nuestras vidas. Por otra parte, también tener en cuenta que el objeto seriado, fruto de la máquina, se incorpora a principios del siglo XX al mundo del arte y ha venido para quedarse. Es decir, es el ready-made, un objeto listo para su uso, que podemos encontrar en muchas de las manifestaciones de arte contemporáneo. También hay que tener en cuenta que la máquina es vista como metáfora del elemento femenino, y eso genera en los artistas una reconsideración de la presencia femenina en la historia del erotismo en el arte. Y para terminar un poco con esas 4 o 5 líneas que están presentes en la exposición, hay que tener en cuenta el avance de la ciencia, de la técnica, los diseños de los nuevos aparatos en optometría, en la electricidad, los avances en el automóvil, etc. Todo este mundo de progreso que, sobre todo con los medios de reproducción mecánica, el arte llega a cuestionar, originar copias. Ya en los años 60, Roland Barthes cuestiona la autoría. Es decir, que entramos en una nueva dimensión del arte. Todo esto, todas estas características que podremos ver en la exposición, nos llevan a comprender que hay una gran tensión entre artificio y naturaleza. Y es ahí donde la máquina ha entrado como expresión en el mundo del arte. Hay 4 ámbitos que vamos a pasar a cada uno de ellos, y en estos ámbitos vamos a comprender en diferentes facetas cómo esa lección de la historia del arte nos puede ayudar a comprender el arte contemporáneo. El primer ámbito, lo vamos a ver, trata sobre la fotografía. La fotografía no deja de ser un medio de producción mecánica, y cómo la fotografía deviene en Nueva York a principios del siglo pasado como un lenguaje específico al margen del pictorialismo artístico que se desarrolla en Europa. Vamos ya, quizás pasamos a este ámbito. Es un ámbito introductorio que además nos sitúa en la gran crisis que el arte tuvo después de la Primera Guerra Mundial, que es un tema, yo creo, poco estudiado. Algunos de los artistas europeos se refugian en Nueva York, como es el caso de Francis Picabia, Marcel Duchamp, está también Albert Glazes. Es decir, cómo se termina de alguna forma esos ismos derivados del impresionismo, el puntillismo, etcétera, el orfismo, el cubismo, etcétera, y los artistas necesitan una ruptura con todo ese mundo y dejar pues, las disciplinas específicas del pincel, la tela, etcétera, y buscan otra salida. Esa salida la dará dada con la máquina y con el objeto surgido de la máquina. Pero en Nueva York esos artistas encuentran a Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz es el primer fotógrafo moderno que, de acuerdo con una ciudad en alza, una industrialización, unos rascacielos, un mundo
como es un Nueva York de 1910 con 5 millones de habitantes, cuya técnica está ya muy avanzada, es para estos artistas un espacio de esperanza cuando han visto esa gran crisis europea con millones de muertos, mutilados, etc. Entonces ahí sí que Stiglitz les acoge dentro de lo que él funda, que es la Photo Secession, la Camera Work, la Galería 291, donde se va a exponer por primera vez el arte europeo en Estados Unidos, y en 1913 sabéis que hay la exposición del Armory Show, que es también la gran exposición de arte europeo en Estados Unidos. Precisamente bajo el paraguas y la acogida que les da Stiglitz, crean la revista 291, que es la primera revista que en 1915 y 1916 aborda el tema de la máquina. Es decir, Picabia dibuja y retrata a Stiglitz como una máquina fotográfica de esas que ve anunciadas en las revistas. También él mismo se fotografía como un Clarkson. También a Marius de Zayas también lo fotografía, lo dibuja como un circuito eléctrico, o a la sponsor, que era Agnes Ernst-Meyer, como una bujía de motor. Es decir, tenemos la máquina, esa comparación femenina aquí que Picabia dice, voilà elle, ¿no? Está aquí ella, ¿no? Es por tanto un elemento nuevo dentro del arte. Un rascacielos de Nueva York hecho con fragmentos de temas de mecánica, o sea, fragmentos de objetos mecánicos, hecho por Man Ray, con ese tensor, esas ballestas, etc. Y aquí tenemos un conjunto de 18 fotografías de Alfred Stiglitz, que está considerado la lente moderna, es decir, la lente de la cámara. Por ejemplo, esta fotografía con Paula dentro de su comedor, ¿no? Ya no utiliza, o sea, la luz que entra por la ventana ya no tiene un tinte impresionista, sino que es como una especie de Vermeer, donde las persianas van marcando esas rayas y esas líneas de luz y de sombra, ¿no? Es ya un resultado de lo que la cámara fotográfica como tal puede ofrecer, al margen de ese pictorialismo grasiento que todavía la pintura europea tiene, ¿no? La fotografía, perdón. O por ejemplo, esta obra también es muy conocida, de Stiglitz, El Entrepuente, que es ese viaje del Kaiser Wilhelm II desde América a Europa, donde se interpreta esta estructura abstracta, ¿no? del mástil, el puente, donde la clase alta está arriba y la clase baja está en la parte inferior, ¿no? La atención, el punctum que diría Roland Barthes sería este sombrero ahí blanco, ¿no? Que marca como el punto de interés, y al mismo tiempo se ha interpretado como una pintura, hay como una fotografía social de devolución de inmigrantes de América a Europa, cuando era un momento de gran inmigración europea hacia América. Y tenemos también la fotografía, ya como permite el fragmento, ¿no? Las manos de Georgia Kiefer, la esposa de Alfred Stiglitz, elementos de ciudad como Nueva York, que hasta aquel entonces pues, no había sido tampoco fotografiado desde esa perspectiva, que no hace falta tener todo el rascacielos, ¿no? Solo viendo que puede ser una especie de lámpara es suficiente, ¿no? Es la aproximación a las nubes, la aproximación al bosque, la aproximación al cielo, ¿no? Y Alfred Stiglitz caricaturizado por Marius de Zayas como una comadrona de ideas, es decir, era alguien generador de ideas, ¿no? Es muy difícil ver obras de Stiglitz, están en todos los museos encerradas. Y aquí tenemos, aparte de esta fotografía que reúne a Picabia, Duchamp y Beatrice Wood, que era otra artista que murió con 103 años, no hace mucho tiempo, es sobre carta postal de 1917, y en ese fragmento de documental vemos cuando Duchamp llega a Nueva York, 1915, la ciudad que encuentra
los artistas que también encuentra allí. Vemos cómo hay una correspondencia entre las fotografías que vemos y ese documental, que no tiene más de 2 minutos. Y aquí introducimos Duchamp y terminaremos con Duchamp. Es decir, que tiene un recorrido circular. Este apartado, que es el ámbito segundo, lo hemos titulado Del desnudo artístico al cuerpo como máquina. Podría también titularse Surrealismo naturalista, por decirlo así, ¿no? Es decir, cómo el desnudo artístico académico, que lo podemos ver en ese dibujo de Dalí y en ese dibujo de Picabia, cómo se va transformando, cómo se va fragmentando y cómo también la ciencia, la medicina, sabéis que se trabaja el cuerpo de una forma parcelada y por tanto el arte también trabaja con partes del cuerpo para sugerir la totalidad, ¿no? Y podemos ver pues desde ese pecho femenino de Duchamp como cubierta de un catálogo del año 47 que dice Prière de toucher, es decir, logramos tocar, es decir, es una propuesta, ¿no? Y al mismo tiempo pues podemos ver como una fotografía también fragmenta el cuerpo, esas fotografías de Man Ray del año 35, como la visión del cuerpo del desnudo artístico, que también es una frase tomada del Petit Lacoste, ¿no? Está de los poemas y diseños de este tipo maquinista y un montón, hay 18 figuras, pero si lo abrimos es bien encantado y lo hemos dejado cerrado. Y me he olvidado la pieza. El interés y la pasión por el movimiento, por el ilusionismo óptico es importante. Y Duchamp en 1935 se le ocurre crear con esos círculos de papel unas imágenes cinéticas. Entonces las puso en movimiento en un tocadiscos Victrola de 33 revoluciones y era como un juego. Los distribuyó en los grandes almacenes, en la sección de juguetes, y un amigo suyo los pagó, Henri Pierre Rocher, es decir, mecenas particulares porque no había nada más, ¿no? Bueno, vendió muy pocos y al final ha pasado a ser como una gran obra de arte que se adapta a lo que va a ser el arte cinético en los próximos años. Eso es mitad juego, mitad arte, nuevas propuestas para nuevos